Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya por la irrupción de oficiales de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glass, condenado de corrupción. El acceso al aborto en Estados Unidos concentró la campaña a la presidencia esta semana. El presidente Joe Biden lanzó un mensaje subtitulado en español para atraer votantes de Arizona, luego de que entrara en vigor una restrictiva ley de 1864. Y el expresidente Donald Trump dijo que cada estado debe legislar al respecto ante la falta de protección del derecho a nivel federal. Y en Bolivia hay alrededor de 90.000 personas con alguna discapacidad, y el 65% de ellas nunca recibió ningún tipo de educación o solo hizo primaria. Las familias exigen políticas para facilitarles el acceso a la alfabetización. Y empezamos con la imagen de la semana. Se trata del operativo de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito. En las imágenes de la cámara de seguridad se ve cómo los uniformados empujan a un diplomático al piso y se llevan por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glass, quien estaba desde diciembre en calidad de invitado en la embajada para evadir una condena por corrupción. Un asalto sin precedentes a una sede diplomática. En su demanda, México pide que Ecuador sea expulsado del organismo si se comprueba que violó los principios establecidos por la Carta Fundacional de Naciones Unidas y argumenta que el asalto constituye un ataque a su soberanía. El hecho desencadenó la condena internacional contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa por violar convenios internacionales, mientras que él argumenta que México incumplió la Convención sobre Asilo. Jorge Glass, quien fue el vicepresidente de Rafael Correa, es investigado por la Fiscalía de Ecuador por el presunto uso indebido de fondos destinados a la reconstrucción de 2 provincias tras el terremoto de 2016 que azotó a Ecuador con una magnitud de 7.8 y dejó alrededor de 600 muertos. Tras su traslado a la cárcel La Roca, en Guayaquil, Glass inició una huelga de hambre y, según Correa, intentó suicidarse. No estaba todo apaleado. Y me ponen nuevamente a leerme los derechos así un policía, ¿no? Así al leer, ¿no? Y me sientan ahí y yo me desvanezco. Y todavía me dice, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado. Hay 2 videos. El verdadero, cuando me bajaron del carro, así todo torturado, hundado en los pulgares, en la época de la dictadura. Y este segundo video, son 2. No, qué bueno que el presidente no colaboró en esto con las imágenes. Actualizamos ahora la información de la carrera hacia la Casa Blanca. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo tomó protagonismo esta semana en la campaña presidencial, luego de que la Corte Suprema del Estado de Arizona determinara que aplica una ley de 1864 que prohíbe el aborto en casi todos los casos. El presidente Joe Biden pidió a los votantes que lo apoyen en un inédito mensaje subtitulado en español. En él acusa a Trump de ser el responsable de la reversión del fallo de Roe versus Wade, que protegía el acceso al aborto a nivel federal, al ser el exmandatario quien nombró a 3 magistrados conservadores en la Corte Suprema de Justicia, que fue responsable de esta decisión. Fundamental freedom to control their own bodies. And now, women's lives are in danger because of that. The question is, if Donald Trump gets back in power, what freedom will you lose next? Your body and your decisions belong to you, not the government, not Donald Trump. I will fight like hell to get your freedom back. I'm Joe Biden, and I approve this message. Y es que una cifra récord de estadounidenses, el 59%, cree que el aborto debe ser legal, de acuerdo a una encuesta de la cadena conservadora Fox News. Consciente de esto, el expresidente Trump publicó en su red social Truth el siguiente mensaje ambiguo en el que se desliga de la decisión. People forget. A la gente se le olvida que luchar contra Roe versus Wade era desde el principio llevar el asunto a cada estado, defendiendo la 10ª enmienda y los derechos de cada estado. No se trata de nada más, la llevamos de regreso a los estados y ahora muchas otras cosas están pasando y muchas cosas buenas están pasando. Todos los jueces y magistrados de ambas partes decían que tienen que quitarla del poder federal y llevarla a los estados y no se trata de nada más.
Desde la reversión de Roe versus Wade, cada estado regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera individual. Miren, más de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos tiene alguna restricción o restringe completamente la práctica del aborto, de acuerdo con un estudio del Instituto Guttmacher que ven en su pantalla. Los estados en rojo son los más restrictivos, principalmente en el sur de Estados Unidos, y en azul están estados como Vermont y Oregon, los que más lo protegen. Hay que recordar que las mujeres que desean practicarse un aborto lo hacen a pesar de las restricciones, lo cual solo hace que la práctica sea más insegura. Este mismo estudio reveló que en los estados en los que sí está permitido la interrupción voluntaria del embarazo, aumentó en un 25%, lo que significa que las mujeres que viven en estados donde el aborto está prohibido, viajan a lugares donde la práctica sí es legal, e incluso fuera de Estados Unidos. Donald Trump dice que quiere liderar el camino, aprobar una prohibición nacional al aborto. Eso significa que lo que yo experimenté puede pasar en los 50 estados. Reelegir a Biden y a la vicepresidenta Harris es crucial para la lucha por la libertad reproductiva. Ellos están llevando a cabo esfuerzos gubernamentales para proteger y reforzar el acceso a la salud y están luchando para aprobar una ley federal que restablezca la protección de Roe versus Wade, para asegurarse de que las personas en todos los estados tienen acceso a servicios de salud básica si lo requieren. Vamos a seguir en Estados Unidos, pero vamos a cambiar de tema. El legendario atleta, actor y millonario O.J. Simpson falleció a los 76 años. Simpson murió a causa de un cáncer. El juicio en su contra fue llamado el juicio del siglo y la posterior absolución por doble asesinato en 1995 estremeció a todo el país y cambió al mundo del espectáculo al ser transmitido en directo por televisión. Su abogado, Robert Kardashian, cobró fama por su defensa. Una fama que de alguna manera heredaron sus hijas, especialmente Kim, célebres hasta hoy. Veamos el informe de Andrés Doncel. Se hizo conocido en las canchas de fútbol americano, pero fue su juicio por doble asesinato el que quedó en la mente de todos. Su persecución policial, transmitida en vivo el 17 de junio de 1994, fue seguida por más de 95 millones de estadounidenses. Para el evento, NBC incluso interrumpió la transmisión de la final de la NBA. Una secuencia propia de una película de Hollywood que dejó un recuerdo indeleble en la memoria de todo Estados Unidos. Para O.J. Simpson, el éxito llegó en los años 70, después de brillar en la liga profesional, la NFL. Se convirtió en comentarista deportivo en televisión antes de hacerse un lugar en el cine con películas como ¿Y dónde está el policía? Para la exestrella, todo cambió el 12 de junio de 1994. Su exesposa, Nicole Brown, fue encontrada muerta en Los Ángeles en un charco de sangre. Su amigo Ronald Goldman también fue brutalmente asesinado. Después de prometer entregarse a la policía, O.J. Simpson finalmente huyó bajo la mirada atónita de Estados Unidos. Finalmente arrestado, O.J. Simpson enfrentó un mediático juicio de 9 meses. El proceso judicial dividió a Estados Unidos, incluso avivó las tensiones raciales entre la comunidad afro, más inclinada a creer en su inocencia, en contraste con la población blanca. Finalmente fue absuelto en el juicio penal, pero fue condenado en un juicio civil a pagar más de $33 millones a las familias de las víctimas, algo que nunca haría. En 2008 fue juzgado nuevamente. Esta vez fue declarado culpable de robo a mano armada y condenado a 33 años de prisión, pasando 9 tras las rejas. A los 76 años, la ultrapolémica estrella de la NFL murió debido a un cáncer. Vamos ahora a Bolivia, donde las familias de los niños con discapacidad exigen políticas inclusivas en el sistema educativo. Pues según las cifras oficiales, un 65% de las 90.000 personas que tienen alguna discapacidad en el país andino nunca recibió ningún tipo de educación o solo hizo la primaria. El informe nos lo envía desde La Paz, Javier Aliaga. Ana María Sosa es la abuela de Odette, una niña que al nacer sufrió una atrofia cerebral y no tiene acceso a la educación. Forma parte de un movimiento de familias que denuncia la discriminación en las escuelas hacia los niños con discapacidad y exige nuevas políticas inclusivas. Pero solamente niños. Que niños con discapacidad y niños sin discapacidad convivan, sin ningún tipo de discriminación.
tanto de maestros, de padres, de junta de escolares, ni de nada. Odette, de 14 años, no puede moverse ni comunicarse sin ayuda. Asistió a primaria, pero después tuvo que interrumpir su educación. Las escuelas no la aceptan porque carecen de condiciones para cuidarla. En la adversidad, Ana María se ha convertido en su terapeuta. Lo has hecho muy bien. Un abrazo Dioso. Vilma Alarcón es la mamá de Ailén, de 13 años, que padece el síndrome de Dravet, una enfermedad que causa epilepsia. Cuando su hija fue rechazada en varias escuelas, Vilma y las familias con el mismo problema se organizaron para reclamar soluciones. Y a ella le protege la ley del niño, niña, adolescente, la ley de discapacidad. Le protege, pero no se cumple. Ese es nuestro problema. No soy la única. En un acto, las familias han presentado a las autoridades una propuesta de educación sin discriminación, con enfoque de género y de prevención de la violencia. Entonces, lo que pide el sector de las personas con discapacidad es involucrar para que los niños y niñas no se adecúen al sistema de la educación. La educación tiene que adecuarse a los niños y niñas que tienen discapacidad. De 90.000 personas registradas oficialmente en el país con alguna discapacidad, un 65% nunca accedió a la educación o solo cruzó la primaria. Las familias exigen eliminar las barreras que impiden tener una sociedad más inclusiva con un sector tan vulnerable. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Pueden ver este programa y los anteriores en france24.com. Sigan en sintonía.